Bienvenidos a este espacio, a este podcast llamado R+. Mi nombre es Roberto García y hoy me da muchísimo gusto poder presentarles una entrevista que tuve con el gran Cigar Boxman. Él está promocionando un sencillo llamado Mírame. Estamos también a algunos días de conocer un nuevo sencillo, pero bueno, estaremos platicando de este track y más detalles de este buen proyecto que tiene un gran pues una gran idea de llamarse y llamarlo rock sustentable, del cual estaremos profundizando un poco más en esta entrevista, así que los invitamos a que se queden. Pero antes de ello, permítanme invitarles a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él en este podcast, pues solo tienen que mandar un correo electrónico a rmas.contacto@gmail.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página principal en rmas.mx. Ahora sí, los dejo con el gran Cigar Boxman y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados a California para platicar con un músico chileno que se encuentra ahora radicando por allá y que también se encuentra en promoción de un más reciente sencillo llamado Mírame. Estoy hablando de Cigar Boxman. Pues bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por tenerme. ¿Bien usted? Bien, 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 muy contentos de poder entablar esta conversación y también pues de poder disfrutar de tu música. Oye, pues voy a iniciar con algo básico, quizá me disculpo, pero quizá nos ayude también a darle un poco de profundidad a este sencillo y me gustaría que nos contaras pues cómo nace esta nueva canción. Es una historia larga, pero en resumidas cuentas, empezó la pandemia y el proyecto que yo tenía en Chile ya, ya no era, dejó de ser viable, digamos. Todos estábamos encerrados en nuestras casas, la banda con la cual contamos en Santiago se separó y en ese minuto fue cuando Tomás Salceo, guitarrista de una gran banda californiana llamada Fantastic Negrito, me ofreció venir a California a grabar con él durante la pandemia cuando nadie estaba haciendo nada. Y ahí fue cuando decidí aventurarme, venir para acá y junto a Tomás montamos estudios móviles en las sierras californianas, arrendábamos Airbnbs y con máquinas que teníamos los dos instalábamos este estudio móvil y fue en uno de esos viajes a las sierras de California en donde nace este single, en donde nace la inspiración para este single, que finalmente viene a comunicar esa sensación que tenemos todos cuando nos miramos a los ojos y sentimos que esa mirada ya se había perpetuado en otra vida o en otra dimensión. Claro, ahora hablaremos de ese tema, pero me parece interesante cómo desarrollas este proyecto, quizá a la par de esa otra banda, pues, pero platíqueme un poco cómo es el desarrollo de un proyecto personal a la par de una banda sin, pues, ¿cómo decirlo?, sin demeritar importancia, pues. Ah, no, o sea, es el mismo proyecto, ¿no? Que son dos proyectos paralelos. Entonces, cuando empezó todo esto de la pandemia, tuvimos una conversación con la banda en Chile y finalmente yo era el fundador del proyecto y les pedí si podía seguir adelante, si podía seguir con mi camino, porque el camino se me estaba abriendo acá en California y por más de que la invitación estaba extendida a todo ello, cada uno por distintas razones no podía salir de Chile en ese momento y yo quise seguir adelante y ellos no tuvieron ningún problema. Eso fue un poco el desarrollo. Ah, ya, ya, ya. Oye, y justamente con este cambio que parte de la banda se queda, o toda la banda salvo tú, ¿qué cambia en tu proceso creativo? Finalmente los oídos de tus compañeros estaban ahí presentes y eran, imagino, una parte importante, pero ahora que estás finalmente solo, entre comillas, por supuesto, ¿cómo funciona tu proceso creativo ahora? Es muy distinto, es una muy buena pregunta porque antes éramos tres compositores, éramos yo el guitarrista y el tecladista de la banda anterior y yo siempre he venido de la escuela más autodidacta y menos teórica, menos docta. Entonces para mí la música siempre fue un poco más hippie en lectura, para mí era más de sentir la música que de basarme en progresiones y notas que debían ser tocadas en distintos momentos de la canción. Mientras que mis compañeros de la banda antigua eran así. Era más
decir, ok, si es que tenemos un sol menor hay que mezclarlo con la progresión lidia de bla, 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 y se iban en una volada bastante docta. Entonces, cuando yo me salí de esa, de ese mecanismo de trabajo de componer que era muy agotador para mí, porque no era como yo sentía la música, y entré a componer en con Tomás, por cierto, porque con Tomás componemos acá en Estados Unidos, en California, en donde Tomás también ve la música de la misma manera que yo la veo, que es un poco más de piel, un poco más de expresar lo que tienes dentro sin pensar muy bien en la manera de expresarlo, sino que el cómo se va a dar y finalmente lo que importa es el por qué. Y la verdad ha sido increíble, o sea, mucho más cómodo para mí en términos compositivos que lo que tenía antes, que era un poco más lejano a mi realidad. Ninguno de los dos, ni uno más que el otro, pero para mí el estar acá componiendo con alguien que entiende esa manera de trabajar es muy, es muy buena, muy bueno de sentir. Oye, esta parte del estudio móvil, de rentar algunas cabañas y demás, ¿cómo afectó pues no sé si decía el alma de esta canción, en términos de si el ambiente, la localidad afecta directamente a una composición? Sí, de hecho te tengo una historia bastante particular respecto a esto de los estudios móviles y cómo el ambiente afecta al lugar. Nosotros fuimos 5 veces, hemos seguido yendo, entonces ya la última vez fue nuestra quinta vez haciendo lo de los estudios móviles en distintas partes de acá de California y también en Chile. No, y con las veces de Chile creo que aún más, son como 7, 8 veces. Y en fin, nosotros siempre vamos a este valle que se llama Bear Valley, que a la salida de Yosemite, como a 3 horas de acá de San Francisco, y la primera vez que fuimos fue a grabar en invierno y estaba nevando, y estaba todo blanco, todo nevado, y mismo lugar. Y salieron canciones bastante densas, media oscuras, bastante, digamos, que con una connotación particular de la dureza del invierno. Y después llegamos al mismo lugar un año después, pero en primavera. Y salieron canciones mucho más dulces, mucho más acústicas, más eh, sincronizadas en cierto sentido con lo que estaba pasando en nuestro entorno. Y se ve, y ninguna de las dos, obviamente, volvemos a lo mismo, ninguna de las dos es mejor que la otra, pero sí tiene esa particularidad de lo que nos está pasando y es súper interesante ver cómo el mismo lugar en una distinta estación te puede afectar tanto en la composición. Y algo particular acerca de Mírame, hablando de eso mismo, Mírame nosotros la grabamos en este mismo lugar, pero cuando se estaba quemando, había un incendio forestal, porque acá en San Francisco son muy comunes, bueno, en toda California es muy común el tema de los incendios forestales, sí, y había un feroz incendio al lado de nosotros, y estaba quemando gran parte del parque mientras que nosotros estábamos ahí en la cabaña, no teníamos idea, la verdad, que antes de ir de que había un incendio, sino por supuesto no nos hubiéramos metido en eso, pero ya estábamos ahí, teníamos el humo en la cara todo el día, y Mírame tiene esa igual actitud súper densa, de dureza, de sonido súper directo. La Cigar Box no está pasada a través de amplificadores ni de pedales, sino que está directo al computador. Porque yo creo que ese entorno sí te afecta en las decisiones que hay tomando a nivel de producción y a nivel de musicalidad. Y ese rugido que tiene Mírame también sale de ahí, de esa dureza de haber estado grabando con un incendio forestal al lado. Órale, eso es bastante interesante. Uno pensaría pues que la parte de los estudios es una parte bastante fría, sin embargo, pues sí hay también un feeling que debe de sentirse a la hora de grabar, ¿no? Totalmente. Todo el álbum, las 19 canciones que se vienen de Cigar Boxman bajo este alero de este nuevo proyecto, son grabadas así. No hay ninguna canción grabada en estudio indoor convencional, tradicional, más allá de las baterías, por supuesto, esas cosas que no se pueden grabar en un Airbnb, pero el resto de las particularidades de las canciones están todas grabadas bajo ese mismo formato, porque siento que, al menos a mí como compositor y como músico, me afecta de una muy buena manera elegir un entorno adecuado y un lugar adecuado. Y obviamente esos entornos te invitan a tener viajes que
que son muy bonitos, de donde salen muchas inspiraciones. Claro. Oye, platícanos un poco de la exploración musical en este más reciente sencillo, en Mírame. Fue algo súper interesante porque Tom fue, partió siendo productor y después terminó siendo también compositor conmigo. Y él, al ya tener más de 11 años de rodaje en la industria, en el mainstream, con Fantastic Negrito, ganando 3 Grammys, perdón, tiene un montón de bagaje y algunos en su posición serían mucho más conservadores a la hora de tomar decisiones, pero Tom es todo lo contrario. Eh, es muy lanzado y muy atrevido al tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, estas cosas que te decía del instrumento que toco yo, la Cigar Box Guitar, que es una especie de slide, yo siempre lo pasaba a través de un amplificador porque yo tengo toda esta cultura media vintage de querer obtener el tono perfecto con pedales análogos, con amplificador análogo y con circuitos súper bien cuidados. Y nunca me había abierto a otra posibilidad y Tom llega, agarra el cable y lo conecta directamente a la computadora, a la interfaz. Y es algo súper interesante ver cómo esas decisiones de producción que uno de repente por estar sesgado no las prueba y pasan a ser una de las mejores decisiones que podemos haber tomado a nivel de la canción, para la canción. Si ustedes escuchan la Cigar Box, el slide de Mírame, un slide con un timbre que, no sé, es difícil de encontrar en otro lado. No sé si es que existe algo así, algún timbre que tenga un rugido como el que tiene Mírame, y eso es 100% por ser atrevido en las decisiones de producción y creo que al ser la primera canción que nosotros producimos y compusimos juntos fue abrirse a todo este mundo de hacer las cosas de manera distinta y no guiarse siempre por la misma línea. A ver, salir de la zona de confort. Oye, un concepto que encontré en la información que nos compartieron es esta idea del rock sustentable. Platícanos un poco de ello. Sí, por supuesto. Nosotros, fuera del concepto de querer hacer música distinta a través bueno, esta guitarra que es bien particular, que está hecho con materiales reciclados y las construyo yo. Por lo tanto, cada construcción de la guitarra es pensado en sacar un timbre distinto. Y eso ya genera una particularidad bastante grande a nivel de sonidos musicales. También tenemos toda una pata de la sustentabilidad que nace, por cierto, de la misma guitarra, al ser construida de materiales reciclados y después se va esparciendo y nos va empapando y nos fue empapando un poco en el camino y ya terminó siendo parte principal de nuestra propuesta como proyecto musical, que viene siendo esto del rock sustentable, que se refiere principalmente a que por cada lanzamiento, activación en vivo, nosotros donamos un porcentaje para poder compensar parte de nuestra huella de carbono y hemos donado a distintas organizaciones sin fines de lucro. Una de ellas y a la que más recurrentemente hemos donado a la Fundación Cultiva en Chile para la reforestación de nuestro Chile nativo. Y, y por ejemplo, en los últimos 3 lanzamientos, que Mira, me incendié y Ceniza, los 3 lanzamientos le donaron porcentaje de nuestra huella de carbono para compensar eso mismo y pudimos plantar cerca de 45 árboles en Cerro Renca, un lugar en Santiago en donde no existe hasta el minuto un parque ni áreas verdes para la comunidad. Entonces, cada activación que nosotros vamos a hacer en el futuro y que hemos hecho dependen 100% de eso, de darle una externalidad positiva más allá de la música a nuestra sociedad, de retribuirla a nuestra sociedad de manera distinta. Siento que es algo que se debería esparcir y se debería practicar más en la industria musical porque de repente nosotros como músicos tenemos una gran responsabilidad de comunicar eh, lo positivo, de comunicar energías positivas y de generar externalidades positivas en el resto de nuestros fans y creo que muchos de mis colegas no tienen eso internalizado y no lo hacen y de repente es retroactivo, de repente la música puede ser retroactiva. Me gustaría invitar a todos los músicos también a que se sumaran a eso. No solo con el medio ambiente, pueden ser con distintas causas. Por ejemplo, la próxima canción que se llama Hit the Time habla de una persona que se vuelve esquizofrénica. Mi tío abuelo era esquizofrénico, se basa un poco
en la historia de ese personaje. Y la donación va a ser a una fundación sin fines de lucro que trate problemas mentales, que trate de problemas de salud mental. Entonces, la verdad es fácil darle una connotación y poder aportar un granito de arena en cada una de esas problemáticas sociales. Es bastante interesante todas estas acciones porque si vemos las tablas, la industria musical es quizá también una de las que tiene una huella más importante y de forma negativa en el planeta, en el ambiente, y de repente nosotros como escuchas pensamos, o al menos las generaciones como viejas como las mías, pensamos que la conversión del plástico, del CD o del disco al streaming era uno de esos también que podría ayudar pues, a minorar este impacto. Sin embargo, también los mismos streaming tienen pues este impacto bastante negativo que es incluso mayor que a los plásticos de los discos. Lo que me parece también muy importante es esto, las acciones, más allá de los discursos, que los discursos en las canciones, por supuesto que son poderosos, pues también las acciones deben de ser o deberían de ser también más frecuentes, me parece. Sí, totalmente. Aparte que tienen que ser siempre acciones que puedan perdurar en el tiempo, que sean acciones por ejemplo, los árboles que plantamos van a seguir ahí plantados por la eternidad, ojalá que nadie los saque y que puedan seguir captando CO2 cada vez que alguien escuche alguna de nuestras canciones pueda pensar en eso. Y finalmente hay ciertos artistas que se enfocan, por cierto, yo también lo hago, pero creo que no debería ser tanto parte del enfoque de, por ejemplo, no usar CDs o no usar plásticos o menús vegetarianos, qué sé yo, todo eso lo hago, pero no es parte principal de mi acción porque siento que es algo que no va a generar una semilla en otra persona. El hecho de no tener CD o el hecho de no usar plástico en cierto nivel de tu propuesta de valor, eso no le va a esparcir nada a nadie, digamos. Lo que sí puede esparcir es generar algo con tu música que sea palpable y que la gente pueda encontrar inspiración en eso. Y esa es un poco la invitación, es más allá de hacer todo esto que te digo que está bien y que todo el mundo debería hacerlo y todo el mundo debería tener consistencia con la industria alimenticia y reducir los niveles de carne y ocupar y preferir siempre aluminio y vidrio y tratar de no depender de los plásticos. Pero más allá de eso, es generar una externalidad positiva en nuestra sociedad de una manera más palpable. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, pues regresando al proyecto y a la música, ya nos adelantabas que viene un nuevo sencillo, pero ¿qué planes tienes al menos en esta segunda mitad del 2022? Se viene súper intenso, la verdad que el próximo sencillo sale ahora el 9 de agosto. Estamos a puertas de ese estreno y estamos muy contentos porque Mírame era un lanzamiento particular. Era, es nuestro, es nuestro casi único lanzamiento en español. Después viene uno que es inglés-español, pero que no es totalmente en español. Entonces nuestro único lanzamiento totalmente en español, el resto de los lanzamientos se vienen en inglés y ahora Hit the Time viene a abrir ese camino en inglés acá en California. Así que nos vamos a estar enfrentando a otro tipo de público, a otro tipo de audiencia, un poco más amplia, así que también ansiosos porque parte ese camino y ver qué nos depara que viene todo este álbum, la primera parte del álbum, porque tiene una parte A y una parte B. La parte A, el lado A, se viene recargado con 7 lanzamientos más y el álbum completo saliendo, me imagino que a principios de enero, esa es más o menos la fecha que hemos palpado con el equipo. Y la segunda parte del álbum, la parte B, está pronosticado para verano del próximo año acá californiano, o sea, julio del próximo año. Pues varios lanzamientos y varias noticias por las cuales estar al pendiente de Cigar Boxman, perdón, pero ¿dónde podemos estar al pendiente de todas estas noticias? Todo a través de Instagram, yo creo que es la mejor vía de comunicación. Nuestro Instagram es @cigarbox.man. También estamos en TikTok bajo el mismo nombre. Estamos en YouTube. Tenemos videos muy interesantes de construcción de guitarra. Tenemos videoclip en entornos naturales escondidos de Chile nativo. Así que pueden revisar todo nuestro contenido visual que también es muy bueno. Y también obviamente el resto de las plataformas. Estamos en
Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, en todo lo que ocupen, estamos por ahí en el Cigar Espacio, como le digo, así que búsquenos Cigar Box Man. El próximo single que se viene, que se llama Hit the Time, tiene una colaboración con el percusionista Carlos Santana Calperazo, con el cual, en el cual he colaborado en gran parte de las canciones del álbum, una colaboración con Thomas Pridgen, baterista de The Mars Volta, y con Uriah Duffy, ex bajista Whitesnake. Así que se viene recargado de colaboraciones, todo el resto del álbum es más o menos así, pero este es el estreno de ese camino con Carl, con Thomas y con Uriah. Perfecto, pues de verdad ha sido un placer platicar contigo. ¿Algo que gustes agregar? No, la verdad, muchas gracias por el espacio. Me encantó responder preguntas que no me había tocado responder nunca y te lo agradezco también. Muchas gracias por todo este espacio. Pues ahí está, vayamos a escuchar Mírame y bueno, ir a sus redes sociales a decirle qué es lo que sentimos al escuchar esta canción. Y bueno, este espacio también está a la orden para más estrenos y noticias que tengas. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo grande. Pues agradezco nuevamente a Cigar Boxman por su tiempo y su disposición para esta entrevista. Ya lo saben, vayamos a escuchar esta buena canción y a estar al pendiente de todos los lanzamientos que tenga. Así que bueno, pues bueno, solo me resta agradecerles que hayan escuchado este podcast hasta este punto, por supuesto, y dejarles la invitación a que estén al pendiente de nuestra siguiente entrevista. O bien revisen en nuestro catálogo también de las entrevistas que ya hemos publicado en este podcast. Pues ahora sí me despido y muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio.